para poder explicar las posiciones que ahora tenemos, o que ahora propongo, o que ahora a las que he arribado, y el modo de mirar el mundo, puede ser valioso reconstruir la propia historia, ¿no? A mí me sorprendió la violencia del año 55, la violencia militar, ¿no? El bombardeo a la Plaza de Mayo, los tanques sobre Buenos Aires y sobre Rosario, cuando tenía apenas 15 años. De manera que fui lanzado a la violencia, a la resistencia, junto con muchísima gente que no aceptó el estado de cosas que se daban. La gente prisionera en el estadio de River, las patotas de civiles paramilitares por la calle, allanando las barriadas obreras, los ataques a los bustos de Perón y de Evita, que la gente defendía como podía. Después la represión incesante con miles de trabajadores, de dirigentes sindicales presos, las huelgas conducidas por una CGT clandestina, la desaparición del cadáver de Evita, la pérdida de las conquistas sociales y la resistencia, ¿no? Digamos que nos formamos a los 16, 17 años, hubo noches en las cuales el estallido de las bombas era casi incesante, no pasaban 15 minutos sin que estallara un caño, y se escuchaba, en el silencio de la noche de Buenos Aires, se escuchaban los estallidos, toda la noche, toda la madrugada. Y pensar que ahora tengo que explicar que el origen del peronismo no fue Forja y Jaureche, que el anarcosindicalismo estuvo presente, y lo tengo que explicar a gente que no tiene la menor idea de lo que fue la resistencia peronista. Yo no lo podía entender en aquellos años porque tenía muy corta edad, no tenía experiencia. Pero ahora que recapacito, me pregunto, ¿y el peronismo dónde recogió esa idea refundadora del explosivo? La idea del caño, ¿de dónde salió el caño? Que el caño era reivindicativo, que la explosión redimía. ¿De dónde salió eso? Y no eran las élites, eran obreros de fábrica. En la fábrica se producían los caños, con caño galvanizado, con explosivos que venían de las canteras, que muchas veces era tan precaria la formación, que en las canteras se robaban explosivos que no necesitaban carcasa. Y se ponía carcasa igual porque estaba la idea primitiva de la pólvora. ¿De dónde venía esa idea de ponerle carcasa a un explosivo que no la necesitaba? La historia es como como capas de cebollas. Y evidentemente que hubo una incidencia libertaria en el peronismo de la resistencia. Por otra parte, que no había jefes, éramos redes absolutamente informales. Perón era una presencia lejana, del cual llegaban algunos discos de pasta, pero solamente los privilegiados tenían la oportunidad de escuchar un disco de Perón. Yo comencé en el 55 y lo conocí a Perón en el 69, 14 años después. Siendo ya un dirigente de la Juventud Peronista, con muchos años de cárcel, tuve oportunidad de hablar con él en Madrid. Y otros no tuvieron nunca la oportunidad de conocerlo. Y sin embargo estaban dispuestos a dar la vida por él. Esta cosa popular, mayoritaria, de clase trabajadora, esta desconfianza hacia la clase media que festejaba el dolor obrero a lo largo de la avenida Corrientes, donde centenares de lugares de teatros y de lugares de diversión para la clase media satirizaban al peronismo y celebraban la victoria de esos sectores medios a los que había marcado tan duramente, dice Polín, a lo largo
de, de su serie de radial, Mordisquito. ¿Cómo nos van a hablar de ser clasista? Yo a veces me reconozco infinitamente o enormemente clasista, porque lo vivimos terriblemente en aquellos años en que la ciudad de Buenos Aires quedó en manos de grupos parapoliciales o paramilitares, que eran los comandos civiles, y donde la batalla tuvimos que darla cuadro por cuadra, esquina por esquina, hasta que pudimos restablecer una situación de equilibrio en la cual hablar de peronismo significaba, por lo menos, que no te mataran, que no te trompearan, que no te patearan, como a tanta gente que yo vi patear, de manera espontánea por los que andaban simplemente paseando por la calle. Porque ser peronismo era algo vergonzante. O sea que sobre esta lucha se fundamentaron muchas de las legalidades que hoy tenemos y de las que disfrutamos. Por supuesto que han pasado muchas cosas. Entre otras, algo que nos pasó a nosotros y que les pasó a muchos otros en el mundo. Que nosotros luchamos por un proyecto de revolución. La idea de revolución era algo por lo cual, en aquel entonces al menos, valía la pena jugarse la vida. No era solamente el retorno de Perón, por el cual la gente estaba dispuesta a morir. También la idea de revolución, porque el retorno de Perón implicaba la revolución. Hoy la idea de revolución no existe más. Y hoy parece que ser peronista es participar de las componendas políticas o hacer beneficencia desde un partido, hacer asistencialismo para los pobres, o sea, administrar la pobreza. A ninguno de los peronistas connotados que participan de la vida política argentina se le ocurre en absoluto cambiar el orden impuesto. Piensan administrarlo. No importa el nombre de los candidatos, ninguno de ellos pone en cuestión el modelo, ninguno. El modelo del agronegocio, de la dependencia a los mercados internacionales o del nuevo pacto Roca-Russiman pero con la China popular, les parece magnífico. Están todos de acuerdo. De lo que se trata es ver cómo administramos la nueva pobreza que ha instalado el agronegocio. Y las jóvenes generaciones creen que eso es el peronismo. Y yo la verdad es que ya no sé si vale la pena discutir qué cosa es el peronismo. Porque han pasado muchos años y porque además los viejos combatientes hemos quedado muy solos. Y hay muchas tareas por delante. Si yo me he preocupado, y se lo decía hace poco a una compañera mexicana, si yo me he preocupado bastante por dar la pelea sobre los orígenes del peronismo, es simplemente porque sostengo que si nosotros reconocemos los orígenes anarcosindicalistas del peronismo, podríamos tener un mejor diálogo con el zapatismo. Con el zapatismo y con todas las redes antiglobales del mundo actual, que se oponen a los transgénicos, por ejemplo. Esa es la ecuación que yo hago y por eso me preocupa. Rescatar al menos esa parte del peronismo histórico. Pero en realidad hoy las grandes luchas que es preciso dar están bastante distantes de aquella etapa que era una etapa de posguerra. O sea, el peronismo se instala en la Argentina en plena posguerra, incluso antes de que termine la guerra. Se empieza a generar lo que luego va a ser el peronismo. Era un mundo donde en Yalta los cuatro grandes se dividen el planeta. Instalan una nueva historia, refundan una historia. Una historia en la cual, por ejemplo, ser fascista es ser de derecha. Y donde ser nacionalsocialista, por supuesto, es ser derecha. Total, son los vencidos. ¿Quién puede reivindicar que en realidad todos los movimientos autoritarios que produjeron la Segunda Gran Guerra van a surgir de la Internacional Comunista, del Cominter, y que fueron internas entre los internacionalistas, unos más nacionales que otros,
los que llevaron a Europa a esa guerra terrible, a esa guerra espantosa. Y que fueron diferentes versiones del autoritarismo las que se impusieron unas sobre otras, no mejores ni peores. Es mentira esto de que se impuso la democracia. Se impusieron nuevas formas de colonialismo. El mundo se repartió de otra manera. América Latina aprovechó la oportunidad para generar procesos de liberación nacional. Porque había una voluntad férrea, había un proyecto nacional. Hoy también hay condiciones, siempre las hay, pero hoy hay condiciones nuevas que no podemos aprovechar simplemente porque no tenemos ninguna dirigencia política. Porque la corrupción ha dejado extenuada a la dirigencia de este país. O sea, no hay un proyecto nacional. No hay un proyecto de país siquiera. Se ha impuesto una izquierda cipaya. Lo peor quizá que nos podía ocurrir. A veces uno echa de menos la derecha, realmente, cuando tenemos un ministro de Economía que se confiesa marxista-leninista y que firma un pacto con la China Popular que es similar al de Roca Russiman. El pacto en el cual la Argentina pasaba a ser una piedra preciosa más en la corona en la corona de los reyes de Inglaterra. Ahora somos una estrella más en la bandera china. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre repito que aquello de que la globalización es algo sustancialmente diferente a lo que conocimos. Y trato de recordar que Perón trabajó mucho en este tema. Sus últimos años en Europa fueron años de mucho trabajo en relación a lo que se veía venir, que era el proceso de la globalización. Perón se esforzó con otros amigos, como Robel y Mamont, el ejecutivo de Fiat, y con muchos líderes africanos, en evitar que la globalización fuera tan desalmada, tan cruel como resultó al final. Ese sector que preveía los males, esas situaciones, fue vencida, evidentemente. Entre otras porque Perón se tuvo que hacer cargo, por la incompetencia de Cámpora, se tuvo que hacer cargo del gobierno de la Argentina. Fue terrible para todo el proceso mundial que Perón tuviera que abandonar Europa y hacerse cargo de una problemática minúscula, el conflicto entre los montoneros y la burocracia sindical. Penoso, penoso. En realidad, todo el problema, el drama, la tragedia de los años 70 no son más que los coletazos últimos del paradigma de la Revolución Cubana con los últimos coletazos de la Revolución Nacional de la posguerra. Un conflicto que Perón y otra gente como el Che Guevara se ocuparon de limar, y por eso algunas de las entrevistas de Perón con el Che. Y por eso muchos tratamos de ser puente y estar en ambos proyectos, porque queríamos de alguna manera, si no unificarlos, por lo menos evitar la confrontación que se dio al final, que fue buscada, que fue alimentada. Y hoy tenemos las consecuencias, las proyecciones de ambos paradigmas. El de Cuba, bueno, acaba de restablecer las relaciones con Estados Unidos. Cuba se prepara a ser una enorme base turística internacional. Sigue siendo una base importante para las experiencias de empresas como Monsanto, que le han permitido romper el bloqueo en los últimos años y formar una dirigencia científica como pocos países tienen. Cuba ha avalado públicamente los transgénicos, que es el principal eje productivo de los Estados Unidos, la industria biotecnológica. Cuba ha avalado el nuevo modelo progresista de América Latina que se basa en la exportación de commodities y de materias primas. Lo ha avalado públicamente. Ha avalado Ecuador, ha avalado Uruguay, ha avalado a Argentina, ha avalado a Brasil. Y el peronismo, por otro lado, lo que ha dado es esto, una versión
progresista, desarrollista, adaptada a la globalización y adaptada a las necesidades de las corporaciones transnacionales. Pasamos del liberalismo de los años 90 al progresismo del 2003, como si fueran cosas diferentes, como si redescubriéramos la política para muchos jóvenes. Y en realidad lo que descubrimos fue una nueva manera de ser colonizados. En ese sentido, la Argentina ha sido precursora en muchos aspectos y sigue siendo un laboratorio. Hemos hallado una nueva forma, un marxismo desarrollista, que se complementa con una versión desarrollista del viejo peronismo, burocratizado. Y hemos dado el ejemplo al resto de América Latina de un gobierno que tiene ropajes populares, que tiene un relato de izquierda, que se nutre en gran medida de los cuadros del viejo Partido Comunista Stalinista, que se nutre a sí mismo de peronistas quebrados, y que en realidad lo que impulsa es el modelo de los agronegocios y del interés de las corporaciones transnacionales como Monsanto, Nidera, Bayer, Cargill, etc. Y que además ha naturalizado este modelo, de tal manera que ha quitado la discusión sobre el modelo del debate público político nacional. En este sentido, algunos de nosotros éramos miembros del Estado, contratados, algunos de carrera, en el INTA, en la Secretaría de Agricultura, en el SENASA, en diferentes programas del Estado, allá por los años 90, finales de los años 90, cuando se empiezan a establecer las primeras normativas de certificación de productos orgánicos. Veníamos con una gran preocupación ecológica ya y, por supuesto, nos atraen la instalación de estas cuestiones en el Estado, pero, por supuesto, somos críticos, tratamos de ver qué es lo bueno y cuál es la trampa de todo esto, ¿no? Y nos acercamos para hablar de estas cosas cuando se produce en el 96 la habilitación de la primera soja transgénica. Entonces, ayudados por algún viejo amigo como Héctor Huergo, que estaba del otro lado, por supuesto, y que le parecía maravilloso todo lo que a nosotros nos parecía altamente sospechoso, pero la inteligencia de Huergo, un antiguo trotskista, compañero de los 70, líder trotskista en la Facultad de Agronomía, la inteligencia y la agudeza de Huergo nos ayuda a comprender que el modelo que viene es un modelo del agronegocio donde la soja transgénica va a ser la base fundamental y donde la complementariedad va a estar dada por productos orgánicos para mercados de alto poder adquisitivo como Alemania, pero bajo certificación de empresas privadas, con control estatal. Y ahí se nos cierra el hecho de entender que se estaba elaborando un modelo, que había una inteligencia detrás de Cavallo y detrás de otra gente, que estaba instalando un nuevo modelo, para el cual todavía no teníamos un nombre. Yo recuerdo que una vez le pedí a un economista de uno de estos equipos que quería conversar con él, como viejo compañero de la facultad, de hombre a hombre, le dije, necesito tomar un café con vos. Y le pregunté, ¿cómo ves esto? ¿Qué va a pasar? Y me acuerdo que me dijo, y estoy hablando del año 95, me dijo, en el campo argentino, de 400 hectáreas para abajo no va a quedar nadie. Excepto los que tengan 5, 6, 7, 8 hectáreas. Esos van a quedar. Pero de ahí nadie más. Los pequeños desaparecen. Yo no entendía. Digo, ¿y por qué van a desaparecer los que tienen 300,
y no van a desaparecer los que tienen 5. Me dice, porque los que tienen 5 hacen cultivos variados o te ponen las fichas en diferentes colores. Pero los que tienen 300 hacen monocultivo y no tienen ninguna posibilidad. En la carrera que viene no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Cuando yo converso estas ideas, que luego se van a concretar con mis compañeros de lo que va a ser el protogrupo GRR, sobre todo con Adolfo Boy, vamos viendo, que Adolfo venía del INTA, vamos viendo que el que le enseña al pequeño el modelo del grande, del gran productor, un modelo en el cual no tienen posibilidad de competencia alguna, es el INTA. O sea, el responsable de esta tragedia es el INTA. O sea, el INTA desarrolla un modelo para el que tiene 1000, 2000 hectáreas. Y este modelo se lo transmite al que tiene 100. Por supuesto, en esta carrera no tiene ninguna chance de sobrevivir. Entonces desaparece. Cuando el hombre desaparece, gradualmente llega a un barrio periférico o llega a la Villa Miseria, a través de un proceso lento. Cuando llega al barrio obrero o a la villa, el mismo INTA, que le facilitó el camino hacia el fracaso, ahora le vende el programa Pro Huerta. El INTA es una empresa que siempre tiene algo para vender. El INTA es la empresa médica que cultiva la enfermedad para venderle remedios al enfermo, que convierte el resfrío en un cáncer, que cronifica la enfermedad para vender el remedio. O sea, el INTA es lo mismo que son los laboratorios en el plano medicinal. Y es parte del mismo proceso del agronegocio, donde el valor de la vida humana desaparece y el mercado impone sus leyes. Acá no hay posibilidad alguna de salir de esta encerrona si no hacemos desaparecer el INTA o lo cambiamos radicalmente, lo cual implica un reemplazo dolorosísimo de miles de cuadros absolutamente colonizados, irresponsables de la tragedia argentina. Duro. Los mejores hombres del INTA durante el 90, del INTA como de otros aparatos del Estado, van a aceptar con el menemismo la jubilación anticipada y se van a ir a la calle. Y bueno, y lo que tenemos es un Estado devastado, donde va a quedar lo necesario para mantener un régimen de agronegocios donde el Estado que conduce hace de Estado bobo, de Estado cómplice, tiene diferentes caras, según la necesidad de las corporaciones, ¿no? ¿Vamos a un corte? ¿Te parece?